5 lugares más radiactivos del mundo. Si bien el terremoto de 2011, y las preocupaciones que rodean a Fukushima han llevado a la amenaza de volver a la radiactividad en la conciencia pública, mucha gente todavía no se dan cuenta que la contaminación radiactiva es un peligro en todo el mundo. Los radionucleidos están en las primeras 6 amenazas tóxicas que figuran en el informe de 2010 por el Instituto Blacksmith, una organización no gubernamental dedicada a la lucha contra la contaminación. Usted puede ser sorprendido por la ubicación de algunos de los lugares más radiactivos del mundo, y por lo tanto el número de personas que viven con el temor de que la radiación puede tener efecto sobre ellos y sus hijos. Número 5. Sitio de Hanford. En el estado de Washington, el plutonio para la bomba atómica que terminó la Segunda Guerra Mundial, así como las armas nucleares de la Guerra Fría fueron elaborados en un pequeño lugar conocido como el sitio de Hanford. Mientras que las armas se han dado de baja desde el fin de la Guerra Fría, la zona está todavía muy contaminada con filtraciones que han contaminado el agua subterránea y el suelo cerca del lugar. Además de las bombas atómicas, más de 60.000 armas nucleares se hicieron en Hanford. El sitio era también el hogar de 9 reactores nucleares, y 5 plantas de tratamiento de plutonio. Muchos residentes de la zona fueron desplazados con el fin de construir este enorme complejo. Número 4. La costa de Somalia. También hay denuncias de que las aguas somalíes y el suelo, no protegidos por el gobierno, han sido utilizados por el hundimiento o el enterramiento de residuos nucleares y los metales tóxicos, entre ellos 600 barriles de desechos tóxicos y nucleares, así como los desechos radiactivos del hospital. De hecho, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente cree que los barriles oxidados de residuos arrastrados hasta la costa de Somalia durante el tsunami de 2004, fueron objeto de vertedero que se remontan a la década de 1990. El país ya es un páramo anárquico, y los efectos de estos residuos en la población pobre puede ser tan malo, si no peor de lo que ya han experimentado. En 2005 se descubrió que grupos de crimen organizado, e incluso algunas grandes empresas habían estado utilizando las costas de Somalia para verter los residuos radiactivos. Dado que Somalia no ha tenido un gobierno perceptible desde hace años, el país es bastante regulado, por lo que es un lugar conveniente para la gente a deshacerse de los materiales radiactivos peligrosos. Número 3. Mayak. Mayak es un complejo industrial que era muy importante para Rusia durante la Guerra Fría. Este era un lugar donde la Unión Soviética llevó a cabo experimentos secretos superiores y la investigación para armas nucleares, en caso de que los necesitaban para el Armagedón o para forzar al resto del mundo a abrazar el comunismo. Tal vez solo estaban tratando de contrarrestar la agresión de Estados Unidos, pero en cualquier caso, este lugar aloja todo tipo de cosas, en particular, los reactores de plutonio. Y el 29 de septiembre de 1957, uno de los peores accidentes nucleares de todos los tiempos se produjo en este sitio. Número 2. Fukushima. En 2011, una serie de terremotos causó un tsunami, que a su vez causó un accidente en la central nuclear de Fukushima en Japón. El accidente, que se produjo el 11 de marzo de 2011, liberó grandes cantidades de material radiactivo en el medio ambiente al día siguiente. Se considera que es el segundo peor accidente nuclear de la historia. Número 1. Chernóbil. Parece que Chernóbil es sinónimo de desastre nuclear. Eso es porque el terrible accidente que se produjo el 26 de abril de 1986 se considera el peor, al menos en términos de las víctimas y el costo de todo el daño. Situado en Ucrania, Chernóbil era una central nuclear propiedad de la ex Unión Soviética, que fue dado de baja después de aquel fatídico día en 1986. El accidente ocurrió durante un experimento para probar las características de seguridad en uno de los reactores. Las cosas fueron muy mal, y una explosión masiva envió materiales radiactivos en las áreas circundantes. En el período inmediatamente posterior, 31 personas murieron, todos los cuales eran trabajadores en el lugar. Durante los próximos 14 años, más de 350.000 personas fueron evacuadas de sus hogares debido a la contaminación. Esto no fue solo la gente en Ucrania, la gente en Bielorrusia y Rusia se vieron obligados a reubicar también.
Somalia. También hay denuncias de que las aguas somalíes y el suelo, no protegidos por el gobierno, han sido utilizados por el hundimiento o el enterramiento de residuos nucleares y los metales tóxicos, entre ellos 600 barriles de desechos tóxicos y nucleares, así como los desechos radiactivos del hospital. De hecho, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente cree que los barriles oxidados de residuos arrastrados hasta la costa de Somalia durante el tsunami de 2004, fueron objeto de vertedero que se remontan a la década de 1990. El país ya es un páramo anárquico, y los efectos de estos residuos en la población pobre puede ser tan malo, si no peor de lo que ya han experimentado. En 2005 se descubrió que grupos de crimen organizado, e incluso algunas grandes empresas. 5. Sitio de Hanford. En el estado de Washington, el plutonio para la bomba atómica que terminó la Segunda Guerra Mundial, así como las armas nucleares de la Guerra Fría fueron elaborados en un pequeño lugar conocido como el sitio de Hanford. Mientras que las armas se han dado de baja desde el fin de la Guerra Fría, la zona está todavía muy contaminada con filtraciones que han contaminado el agua subterránea y el suelo cerca del lugar. Además de las bombas atómicas, más de 60.000 armas nucleares se hicieron en Hanford. El sitio era también el hogar de 9 reactores nucleares, y 5 plantas de tratamiento de plutonio. Muchos residentes de la zona fueron desplazados con el fin de construir este enorme complejo. Número 4. La costa de Somalia. Habían estado utilizando las costas de Somalia para verter los residuos radiactivos. Dado que Somalia no ha tenido un gobierno perceptible desde hace años, el país es bastante regulado, por lo que es un lugar conveniente para la gente a deshacerse de los materiales radiactivos peligrosos. Número 3. Mayak. Mayak es un complejo industrial que era muy importante para Rusia durante la Guerra Fría. Este era un lugar donde la Unión Soviética llevó a cabo experimentos secretos superiores y la investigación para armas nucleares, en caso de que los necesitaban para el Armagedón o para forzar al resto del mundo a abrazar el comunismo. Tal vez solo estaban tratando de contrarrestar la agresión de Estados Unidos, pero en cualquier caso, este lugar aloja todo tipo de cosas. 5 lugares más radiactivos del mundo. Si bien el terremoto de 2011, y las preocupaciones que rodean a Fukushima han llevado a la amenaza de volver a la radiactividad en la conciencia pública, mucha gente todavía no se dan cuenta que la contaminación radiactiva es un peligro en todo el mundo. Los radionucleidos están en las primeras 6 amenazas tóxicas que figuran en el informe de 2010 por el Instituto Blacksmith, una organización no gubernamental dedicada a la lucha contra la contaminación. Usted puede ser sorprendido por la ubicación de algunos de los lugares más radiactivos del mundo, y por lo tanto el número de personas que viven con el temor de que la radiación puede tener efecto sobre ellos y sus hijos. En particular, los reactores de plutonio. Y el 29 de septiembre de 1957, uno de los peores accidentes nucleares de todos los tiempos se produjo en este sitio. Número 2. Fukushima. En 2011, una serie de terremotos causó un tsunami, que a su vez causó un accidente en la central nuclear de Fukushima en Japón. El accidente, que se produjo el 11 de marzo de 2011, liberó grandes cantidades de material radiactivo en el medio ambiente al día siguiente. Se considera que es el segundo peor accidente nuclear de la historia. Número 1. Chernóbil. Parece que Chernóbil es sinónimo de desastre nuclear. Eso es porque el